Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. El tema que voy a desarrollar hoy será para ahondar en este tema de la homosexualidad y sus variantes. Lesbianismo, bisexualidad, el intersexo, los transexuales y los transformistas. Analizándolo a través de lo que ha sido observado por la ciencia, por los médicos, en cuanto a su funcionamiento, sobre las teorías que se manejan sobre esto para apoyarla, las conclusiones que se tienen sobre toda esa información que nos permite conocer lo natural o no de este tipo de conductas. Es necesario entender muchas cosas sobre este asunto, porque lo que la experiencia dice es que la mayoría se basa en opiniones más pasionales que racionales en aspectos religiosos, morales y mucho más en estos, los sexuales. Estoy segura que muchos de los que me puedan escuchar desconocían o no tenían precisada la información que voy a compartirles, y espero, y es mi oración, a Dios para que eso lo lleve a reconsiderar o evaluar lo que esté equivocado en su vida o en la opinión que tenga al respecto. Lo que hoy voy a hablarles lo titulé Dios no se equivocó. Ya más adelante sabrán el por qué lo puse así. Cada día que pasa sacan más teorías y explicaciones sobre los transexuales, que son los hombres y mujeres que se operan en el género opuesto al que nacieron, pero ahora la sociedad ha llegado más lejos, porque ya no son solo los adultos quienes quieren pasar por estas transformaciones sobre su sexo, sino que ahora algunos padres han declarado que sus niños están sufriendo problemas con la identidad de su género sexual con el que nacieron, en el que algunas niñas se consideran varón y los varones se consideran niñas, y estos padres están apoyando que esos niños, sus hijos, se conviertan en transvestis en plena niñez, cortándoles el cabello, vistiéndoles de varón si son niñas, o vistiéndolos como niñas si son varones, dejándoles crecer el cabello, poniéndoles zarcillos y toda la indumentaria de niña, para luego, al entrar en la pubertad, comenzar con un proceso de transformación física con tratamientos hormonales e incluso hasta la mutilación de sus genitales. Entonces, ante esta realidad social de quienes asumen que sufren o viven esta situación de inconformidad con su género sexual, a la luz de la existencia de Dios y su palabra, lo que asumen es que o que Dios no existe, y si existe para ellos, entonces se equivocó en haberles asignado una genética masculina o femenina, sintiéndose psicológicamente distinto a esta. Al menos esto es lo que estas personas alegan. Por otro lado, también están los homosexuales, que no se visten de manera distinta ni se operan para cambiar su género, pero que gustan de su propio sexo, y tomando en cuenta la anatomía de sus cuerpos y asumiendo a aquellos homosexuales que sí creen en Dios, pues parece entonces que Dios se equivocó o no los creó perfectos, al mismo nivel con el que creó para estar juntos al hombre y a la mujer, porque si Dios los creó para ser homosexuales, naturalmente hablando, entonces, ¿cómo es que sin la intervención médica ninguna relación homosexual engendra vida y que para poder tener relaciones sexuales lo tienen que hacer perjudicando su cuerpo? Ya de esto les explicaré más adelante. O teniendo que asistir de elementos externos a su cuerpo para poder sentir placer totalmente. Entonces, ¿cómo es que si Dios en su perfección hubiese tenido la intención de que existiera esa opción de ser homosexual en su creación y no dotó al cuerpo humano con la capacidad de procrearse, aún entre personas del mismo sexo, o con la naturaleza física para poder tener una relación sexual plena sin utilizar objetos o sin efectos negativos alguno, ojo, y no hablo de enfermedades venéreas,
sino en efectos negativos aún en relaciones homosexuales no promiscuas, sino fieles. De manera que en este punto hay mucha inconsistencia y puntos importantes que estamos perdiendo de vista y que la sociedad solo apoya lo que pasionalmente les parece atractivo sin analizar lo que están escogiendo o decidiendo. Y claro, existen los homosexuales que no tienen ningún afecto religioso y que sienten que por lo tanto no tienen por qué tener una explicación a estas inconsistencias. Pero aquí cabría decir que entonces, según la mera naturaleza y la ciencia, son un género que atenta contra la especie y la evolución humana, por las mismas razones que se tienen para entender el por qué Dios hizo al ser humano como lo hizo para poder subsistir sanamente y en multiplicación. De manera que tenemos al frente dos cosas que quiero dejarles en la mesa para que analicen. Si Dios no existe, entonces podríamos hablar solo del beneficio o daño que podría ocasionar una relación homosexual o transexual dentro de la especie humana, y créanme que solo ante esta opción las conclusiones de expertos serían más que notorias a favor de las parejas heterosexuales en función de lo que es mejor para la humanidad. Pero ante la vasta evidencia de la existencia de Dios y la manifestación de su voluntad plasmada en las Sagradas Escrituras, inteligentemente voy a elegir conversarles sobre esta segunda opción, que es partiendo de la existencia de Dios ante esta realidad, como cristiana, por la gracia de Dios, pude conocer. Así que, partiendo del hecho que Dios existe y que se manifestó al mundo en su Hijo amado Jesucristo, tenemos una verdad meridional que enfrentar, y es que Él, a la hora de crear al hombre para su existencia y bienestar, le unió a una mujer. También podemos conocer su palabra, que en muchas porciones Dios habla claramente estar en contra y considerarlo abominación, que no será la materia que estaré abordando en el día de hoy, será para otro episodio. Entonces, ¿se habrá Dios equivocado al ponerle genes a unos para que fueran homosexuales y luego postrarlos ante una cantidad de efectos dañinos sobre su propio cuerpo sin poder ser reproductivos o poder ser perjudiciales para su salud? ¿Existe ese gen realmente? ¿Será real que Dios haya creado un ser humano sintiéndose distinto al género con el que le creó para que luego fuera a mutilarse y transformar su cuerpo intentando convertirlo en otro? ¿Será que Dios se equivocó en todos los que terminaron gustándole su propio género porque las mujeres que le gustan mujeres debieron haber nacido hombres y a los hombres que le gustan hombres debieron haber nacido mujeres? ¿Se habrá equivocado Dios? ¿O estaremos forzando conclusiones para apoyar una orientación sexual que claramente no es la mejor ni dada naturalmente por Dios? Quiero aclarar que lo que estoy hablándoles hoy es muy general, si se quiere, como introductoria a este tema, porque hay muchas cosas importantes que conocer sobre esto, porque, insisto en esto, es la realidad que nos rodea y de lo que se está comentando muchísimo, tanto a favor como en contra. Así que más vale que tengamos bien claras las ideas para que podamos ser lo más objetivos posible en pro de tomar decisiones correctas ante este asunto, expresarnos correctamente, no repetir como loros lo que otros han dicho y que nos parecen convincentes, sin ahondar más allá. Veamos entonces lo que podemos encontrar sobre esto en cuanto a la realidad física, lo que los médicos han determinado y conocido sobre la conducta sexual de una persona gay. Y lo que estaré hablándoles ha sido una información provista por el doctor Miguel Núñez, que, aunque es cristiano, proveyó información corroborada y confirmada por la ciencia, información a la que todos tenemos disposición para comprobar su veracidad y son absolutamente reales y válidas. Él estuvo en un debate público en República Dominicana ante el activista en pro de la homosexualidad Juan Jiménez. Y de este interesantísimo debate
les voy a compartir a ustedes los datos e información provistos que considero súper necesarios conocer. Hay que conocer la realidad sobre esto. Y lo primero es que es necesario destacar es sobre algunas estadísticas que no han sido bien comunicadas o mostradas. Hace tiempo atrás, y así también lo afirmó el doctor Núñez, que salió una estadística que decía que la sociedad tenía un 10% de homosexualismo. Y esto no corresponde con la realidad. El estudio que publicó estos números fue hecho en 5,000 prisioneros, un grupo bien selectivo en un ambiente donde la homosexualidad sabemos que va a incrementar. Y lo que los estudios han demostrado una y otra vez es que menos de 1% esto fue así. Y esos estudios vienen desde los años 1989, un estudio hecho por la Universidad de Chicago, que no es una universidad cristiana, y que la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia hizo un estudio al año siguiente, 1990. Tuvo el mismo resultado. La verdad es que ningún estudio serio y suficientemente grande ha tenido más de un 3% en la población, marcando así, según la encuesta nacional de estos estudios, un 2.8% para los hombres y un 1.4% para las mujeres. En el año 1993 hubo un gran revuelo de algo que no fue comprobado, en el que el doctor Dean Hammer reportó que encontró un marcador en el cromosoma 28 que genera, según este doctor, la homosexualidad. Sin embargo, una de las condiciones en la ciencia para establecerse algo como un hecho es que alguien independiente del descubridor inicial tiene que encontrar lo mismo, reproducir los mismos hallazgos para evitar que quien reportó el descubridor inicial no haya estado prejuiciado o haya hecho un fraude. Así que, por lo tanto, en el año 99, la revista Ciencia de Estados Unidos, o Science, una de las revistas de ciencia más prestigiosas, reportó 2 hechos logrados por 2 universidades independientes, una de la Universidad de Ontario y la otra de Stanford. Ambos desmintieron totalmente el hallazgo de tal marcador en el cromosoma 28, supuestamente hallado por el Dr. Dean Hammer. Y más nunca esto se volvió a nombrar. Otro estudio hecho por Simon Levy, donde él examinó 19 hombres homosexuales y 16 hombres heterosexuales, también supuestamente encontró algo que no ha sido comprobado, en el que había un área del hipotálamo que él reportó que habían unas células de menor tamaño en la población homosexual que en la población heterosexual. Sin embargo, posteriores estudios demostraron que no era cierto el hallazgo. Y no solo eso, sino que incluso con ese mismo grupo, ya que fueron estudios con cuerpos de fallecidos, haciendo estudios a través de las necropsias, encontraron que en 3 de los cuerpos de los hombres heterosexuales eran más pequeñas esas células que incluso que en la de los homosexuales. Posteriormente, la revista Newsweek de Estados Unidos reportó que el doctor Simon Levy admitió que él fue llevado a buscar la causa o la raíz fisiológica de la homosexualidad después de que su compañero murió de SIDA. Él incluso confesó que si él no encontraba una causa genética para la homosexualidad, podía dejar la ciencia. Y eso lo llevó a hacer un reporte que jamás ha sido comprobado. Y siguiendo con esto de la genética, como dejando una base sólida sobre este tema en el que muchos asumen que es algo natural, con que el cuerpo nace supuestamente hacia una inclinación y por lo tanto no debe ser visto como algo distinto a la sexualidad dada entre el hombre y la mujer, pues este doctor Miguel Núñez continuó de una manera bien contundente, como doctor que es, tratando la raíz genética a la que tanto apuntan los activistas pro-gay. Y él hizo varias retóricas ante la audiencia del debate y él hizo varias preguntas. Y entre esas estaban: ¿en dónde estamos hoy? ¿Por qué no tener este estilo homosexual? ¿Por qué yo nací así? Estas fueron esas preguntas. Y él explicaba que lo bueno de la genética es que ella me va a definir lo que sé que es y no lo que yo opino. De manera que los hallazgos genéticos son objetivos. ¿Cómo sabemos que algo es completamente genético? Aquí es donde él compartió sobre el ejemplo mundialmente conocido y aceptado del estudio en gemelos idénticos. Ellos tienen un código genético
exactamente igual, no hay nada de diferencia entre ellos, su origen es un espermatozoide y un óvulo y no hay otro aporte, por lo cual hace que lo que un gemelo idéntico tenga, lo tiene el otro. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir si yo tengo una condición puramente genética? Lo que tenga uno, lo debe tener el otro. Y ante esto, los estudios han demostrado que eso no ha ocurrido en el caso de hermanos gemelos, en el que uno de ellos es homosexual y el otro no. Y de acuerdo a esto, la conclusión rotunda ante la ciencia es que la homosexualidad no es genética, lo cual lleva a comprender que la sexualidad es afirmada o influenciada por factores complejos del ambiente, familia, sociedad, experiencias en torno a esta persona. Algunos estarán pensando el por qué estoy abundando sobre esto, digamos, desde esta información natural y biológica. Aunque somos una producción cristiana, entendemos que lo natural y la ciencia son dados por Dios, así que debemos también ser conocedores de estas cosas que no le son ajenas a Él ni a su palabra. Además, hay algo que se observa a través de las opiniones de distintas personalidades públicas y de la gente en sus redes sociales, y es la forma pasional y poco racional de opinar sobre esto, lo cual pues está llevando a la sociedad al abismo. Y es por eso que tenemos la necesidad de sacar a la luz algunas realidades, no solo espirituales, sino incluso físicas y naturales, que no están siendo tomadas en cuenta, cegadas por la pasión y la emoción de aquello que nos parece bueno, sin asumir la realidad, y eso es muy peligroso. Porque eso es como creer que por ignorar una bomba de tiempo, entonces va a hacer que se apague solita. Entonces, retomando lo que les venía diciendo sobre las claras conclusiones de la ciencia sobre este asunto genético, que en algún momento algunos expertos querían adjudicar a la homosexualidad, cosa que ya entre la comunidad científica se ha vuelto siquiera a mencionar, por quedar esclarecido que no lo es. En esta misma línea les sigo compartiendo más datos corroborados ante la medicina y otras ramas de estudio en el ser humano. Les recuerdo que estas informaciones fueron expuestas por el doctor Miguel Núñez en un debate que se dio lugar en la República Dominicana con un muy reconocido activista gay, Juan Jiménez. Está disponible en YouTube si lo quieren escuchar completo. Toda la información que allí ellos proveen, ambos, por este doctor especialmente, pues la pueden corroborar totalmente. En el año 2000, la Sociedad de Psiquiatría Americana, una asociación puramente secular, ha observado y afirma que aunque actualmente hay un renovado interés en buscar teorías biológicas para la homosexualidad, sin embargo, a la fecha, no hay estudios científicos replicados que soporten una teoría biológica científica para la homosexualidad. Desde la Universidad de Wisconsin, el doctor Neil Whitehead, profesor de antropología, publicó un libro que se llama My Genes Made Me Do It. Mis genes me hicieron hacerlo. Y el doctor Miguel Núñez, leyó este libro y lo recomendó, libro que ustedes pueden buscar online o comprarlo, y él compartió dos cosas importantes que refleja ese texto. Uno, que la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes, no solo la homosexualidad. Así que cualquier conducta del ser humano, independientemente de cuál sea esta conducta, tiene una causa aprendida, familiar, del ambiente, de las experiencias a las que la persona se expone, pero sin duda no hay ninguna conducta que sea causada por los genes. Y dos, que no hay ningún gen de la homosexualidad. Desde el punto de vista antropológico y genético, de hecho, no la tiene. Si la homosexualidad hubiese sido algo genético desde la antigüedad, los antropólogos genetistas han concluido que la población ya hubiese sido exterminada, porque no hay manera de reproducirse en un comportamiento homosexual. La Universidad de Yale tiene sus propias opiniones, basadas en investigaciones sobre el tema. George Galarner dice lo siguiente: ciertos científicos hablan una y otra vez de ciertos genes o que en cierta parte de los cromosomas está la raíz de la homosexualidad cuando esto no se ha podido reproducir en el resto de otras investigaciones. El método científico requiere que cuando alguien descubra algo,
el investigador tiene que ser capaz de reproducirlo y que otros lo puedan reproducir igual. También otra revista de psiquiatría general muy prestigiosa de los Estados Unidos concluyen lo mismo, y así se puede decir y se puede seguir encontrando estudios serios sobre el tema en el que podemos decir con seguridad que está taxativamente demostrado que no hay influencia genética ni biológica para la homosexualidad. De manera que todo lo que ya se ha dicho, se ha estudiado y comprobado, no podemos seguir repitiendo o pensando en que esto sea una posibilidad. La influencia biológica o genética para ser homosexual sencillamente no existe. Seguir diciendo algo así es demostrar ignorancia totalmente sobre esto. Por eso, si alguien que me escucha ha pensado que esto es así, ya ve que no. Y repito, que toda esta información está disponible a su alcance. No lean o asuman la posición de que alguien de manera viciada haya querido hablar sobre el tema. Busque distintas fuentes que puedan corroborar lo que usted piensa o quiera conocer. Y esto va para todos los temas, incluyendo el religioso. Cuando usted se busca fuentes que van a mostrarle o añadirle a la posición que a usted le gusta, sin importarle la veracidad de eso, pues no le va a garantizar encontrar la verdad, o simplemente eso podría decir que a usted no le importa conocer la verdad, sino que sencillamente quiere pensar que lo que usted piensa es correcto y no le interesa saber nada más. Cuando usted ve a alguien que dijo algo supuestamente asombroso, pero nadie más puede reproducirlo, conocerlo, y no ha sido corroborado por otros expertos en el área, cualquiera sea el tema que usted quiera conocer, pues descártelo. Crea que si algo es cierto, saldrán a asumirlo y reconocerlo como cierto todos los demás expertos, sean simpatizantes o no de la posición del investigador inicial. Porque ante la ciencia y la historia, es así como se puede afirmar o negar un hecho, realidad o un fenómeno. Dicho sea de paso, y sé que estoy saliéndome un poco del tema, pero por estas mismas razones que le estoy dando, es que la Biblia y el nombre de Jesucristo no ha podido ser borrado de la humanidad, por más que haya tenido a lo largo de la historia los más férreos opositores, sacando cualquier artillería pesada que puedan encontrar para acabar con este texto sagrado y con la deidad de Jesucristo. Y simplemente no han podido porque a la vista de los expertos, historiadores, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, psicólogos, la biología, la astronomía y toda ciencia formal de la que dispone la humanidad, esto es una realidad que, aunque incomprensible, asombrosa, más allá de la razón, pero no contra la razón, es algo que simplemente no se puede negar. Así que, retomando lo que venía diciendo sobre el tema, no hay evidencia seria que apruebe la comunidad científica sobre la homosexualidad que sea por los genes o algún cromosoma o algún elemento especial dentro del cuerpo que lleve al ser humano a ser homosexual. Y que además deja también en total claridad el asunto de los niños que supuestamente nacen con una neurona que los hace pensar distinto al género con el que nacieron. Continuando con estos datos médicos que nos arrojan claridad sobre este tema que se debate tanto desde el punto de vista ético y biológico en este momento, pues además que ya está sumamente claro que no viene dado por ninguna condición física, genética, biológica del ser humano, digamos que algunos piensen que simplemente quieren serlo y no les importa que su cuerpo no haya sido la causante de eso. Pues no es tan simple. Hay otros puntos que también se deben considerar desde el aspecto natural. Y desde el punto de vista médico, la homosexualidad no es natural. Como infectólogo y médico tratante, Miguel Núñez ha tenido de cerca muchos casos y ha investigado sobre esto en lo que padecen los pacientes que son homosexuales, razón por lo cual él comparte esta realidad, que nos muestra que es una conducta no natural y que fuerza al cuerpo a actuar de una manera incorrecta, afectándola, perjudicándola, cuando se quiere actuar en contra de los genes con los que nacemos. Lo primero es que nosotros tenemos órganos genitales que muestra lo que nuestros genes dice que somos. Por ejemplo, si somos blancos, no podemos decir que somos chinos, o indios, o negros, o si somos negros, no podemos decir que somos asiáticos. Y esto es así
porque lo que somos físicamente es dictado por los genes con los que fuimos formados en el vientre. Eso es un hecho y realidad que son independientes de nuestra opinión. Si yo tengo el cabello negro, yo tengo un gen que dice que es negro aunque me lo pueda teñir. De esa misma manera, en el ser humano hay cromosomas que definen mi género. XY si dice que es hombre y XX si es mujer. Y eso moldea todo lo demás en mi cuerpo. Si es hombre, la barba crecerá, los músculos, la voz, los genitales, todo. Y si es mujer, los senos, la voz, la menstruación, los genitales, glándulas mamarias que pueden dar leche, etc. Y solo a través de la mutilación y tratamientos invasivos al ser humano son los que pueden medianamente modificar esa realidad, pero nunca del todo. De hecho, ante esto, les cuento unos breves casos que ilustran lo terrible que es este proceso de los transexuales, que mutilarse para cambiar su cuerpo no hace otra cosa sino agregar dolor y más confusión. Uno es el caso que fue difundido de la cadena internacional CNN mostrando fotos del primer transexual reconocido por el Estado peruano que ahora quiere volver a ser hombre. Se trata de Fernando Ñapuari, quien en la década de 1980 fue reconocido por las autoridades peruanas como mujer. Fernando se dedica ahora a predicar la palabra de Dios porque el Señor hizo un milagro en mí. Así lo testificó él. Y según lo que él contó, que las operaciones que lo convirtieron en una mujer hermosa no le dieron felicidad. De una u otra manera, decía él, buscaba parecerme a una mujer, dice él, pero no le gustaba lo que tenía entre sus piernas, tal cual así lo dijo en CNN, explicando su vida vinculada en un mundo de prostitución y drogas en Francia. Contó que al escuchar el mensaje del evangelio cayó desmayado al suelo y pues al despertar no se reconoció a sí mismo ya como mujer, sintiéndose con la identidad ya pues de hombre de nuevo. Ahora pues tras afirmarse como varón en Francia fue evaluado por psicólogos que le dieron luz verde para su nuevo cambio de sexo, quitarse sus implantes y volver a tener aspecto masculino. Solo pues le falta ser reconocido como hombre por las leyes peruanas. El segundo caso que les voy a contar es la muy conocida historia de un transexual belga de 44 años, Nathan Bertheist. Nació como Nancy, la única niña entre 4 hermanos, una identidad que nunca sintió como propia. Optó hace como 5 años, se quiso someter a la eutanasia a través de una inyección letal para poner fin a una existencia que, según su propio testimonio, se hizo insoportable por los insatisfactorios resultados derivados de las intervenciones quirúrgicas que sufrió para completar el proceso de cambio de sexo. Muy afligido, Bertheist afirmó antes de que le quitaran la vida que el día que se dispuso a celebrar su renacer, se paró frente al espejo y lo que vio fue un monstruo. Un ex transexual, Walt Heyer, que se dedica a investigar las causas de este fenómeno ahora, brinda apoyo a los trans que sufren dificultades. Dice que no se nace transexual y que la depresión y los traumas no se curan con operaciones. Y opina que ante el caso de Nancy es una locura pensar que se puede curar la depresión de un transexual con el suicidio asistido. Y ante situaciones como esta, este ex transexual Walt Heyer, quien por cierto ofrece ayuda a personas como él que han sufrido esta transición a través de su página, se llama sexchangerregret.com. Afirma todo el conocimiento de la causa, que lo más común que hay en este mundo es que las personas que han cambiado de sexo se han arrepentido. La mayoría tiene una infancia atormentada que no les ha permitido desarrollar adecuadamente su identidad sexual de nacimiento. Heyer dice que los transexuales no nacen transexuales. Los transexuales se desarrollan a partir de problemas evolutivos infantiles provocados por profundas heridas emotivas, que aunque no es así en todos los casos, lo es en un gran número. Y recordemos aquí que la causa de la homosexualidad está sobradamente demostrada
que no es genética, sino que viene dada por el entorno, ambiente, experiencias, en fin, factores externos. Y por último, les voy a compartir el conocido caso de Bruce Jenner, el padrastro de las Kardashians, un reconocido atleta en su juventud y a la edad de 66 años, después de casi toda una vida, decidió someterse a varias intervenciones quirúrgicas para lucir como una mujer. Estilizó su rostro, dejó crecer su cabello, se colocó implantes, pero fíjense, si este caso no es tan aberrante, no optó por quitarse sus genitales, porque según él afirma, aunque quiere ser mujer físicamente, a él le siguen gustando las mujeres. Y el Día del Padre quiso celebrar su día a pesar de que se considera mujer. Esto es una locura, hasta para el más liberal de los liberales. Lo que sucede en la sociedad no le gusta, lo que le sucede a la sociedad definitivamente cuando uno ve estos casos es que no le gusta asumir posiciones morales ante nada para no tener que rendir cuentas de su propia vida. Pero esto a todas luces muestra para cualquier psicólogo una terrible confusión y no un muy buen estado de salud mental. Señores, la transexualidad es una situación demasiado preocupante que la sociedad está abrazando cada vez más, y lo único que está haciendo con esto es apoyar una desviación, la destrucción de una vida que atenta contra todo principio moral, que incluso está dejando en entredicho la ética del ejercicio de la medicina, que no busca el bienestar del ser humano, sino el de conseguir un mayor lucramiento de su profesión. Este tema da para mucho, señores, y no quiero dejar cabos sueltos para que no queden dudas. Estamos a la mesa de muchos debates éticos, teológicos, legales y sociales sobre esto en este momento. Y la información o el conocimiento que se tiene de esto a veces no es muy clara ni extensa, sino más bien es muy pasional. Incluso hay algunos cristianos que se sienten en duda de si apoyar o no el matrimonio igualitario, si se trata realmente de un asunto solamente de amor. En fin, es algo que debe ser abordado con toda la seriedad y responsabilidad del caso, porque no estamos hablando nada más de un asunto privado de dos personas, sino que se está buscando llevar esta relación íntima privada a una escala de aceptación, no solo a su estilo de vida moral, sino a la redefinición de la institución matrimonial, y que aunque en nuestro país, Venezuela, no es aún hecho, no estamos muy lejos de que se nos sea planteado. La Asamblea Nacional ha tenido en sus manos en varias oportunidades el proyecto para ser aprobado de la legalización del matrimonio igualitario. Las uniones del mismo sexo en América son reconocidas en 11 de los 35 estados soberanos que conforman el continente. 8 países a nivel nacional a través del matrimonio igualitario, como lo son Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Uruguay. Mientras que en México, en algunos estados, y 2 mediante la unión civil en Bolivia y Chile. De esta manera, junto con Europa, es uno de los 2 continentes más permisivos con respecto a este tipo de legislaciones en el mundo. Así que bueno, es un tema que hay que seguir analizando y ver qué es lo que realmente estos estados soberanos están aprobando. ¿Qué están aprobando? ¿Una enfermedad, una desviación? A la luz del conocimiento de la anatomía humana hay mucho más que decir. Y también lo que la psiquiatría y la psicología tienen para decir. Y una de las cosas es, no solo los transexuales dañan su cuerpo para vivir su homosexualidad o bisexualidad. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo se afecta o daña nuestro cuerpo para el caso de los que no lo cambian con cirugía, sino que deciden ser homosexuales nada más? Pues bueno, Miguel Núñez, como médico infectólogo, habiendo tenido experiencia con pacientes homosexuales, comparte la realidad que hay en esto. Y trataré de ser lo menos descriptiva posible para que esta información pueda ser digerible para todas las edades. Bueno, pues Miguel Núñez describe que en el caso del cuerpo masculino, sufre en su vida sexual muchas infecciones dada a la forma en que estos lo hacen. Cada parte del cuerpo fue hecha perfecta para lo que fue destinado a hacer. Y al no funcionar de esa manera, pues sufre. No importa qué tan convencido sienta que es natural para quien lo practica. Padecen desgarros, la producción de hemorroides, pierde la tonicidad del esfínter
y llegan a haber incontinencias y una alta incidencia de enfermedades que sufren en estas zonas. Las mujeres también viven de forma atípica su sexualidad, aunque no sufran en algunos casos las mismas consecuencias físicas que los hombres, sí las padecen y no pueden vivir plenamente este estilo antinatural sin tener que asirse de elementos externos. Es sencillo y hermoso. Dios hizo el cuerpo de la mujer y el hombre perfectos para su unión. Cuando son dos cuerpos iguales, no tienen vías naturales para la unión sexual. Solo Dios nos hizo anatómicamente construidos para la unión heterosexual. De manera que ante esta conducta sexual hay consecuencias médicas y psicológicas muy negativas. Cada área de nuestro cuerpo tiene propósito, como todo lo que vemos en la naturaleza, que es aquí donde vemos la inevitablemente conclusión de una inteligencia superior que está detrás de todo. Aún para los científicos, de hecho, el diseño inteligente es aceptado seriamente, aunque eso no signifique ser cristiano necesariamente, pero es admitido por una buena parte de los académicos y expertos, el diseño inteligente. De manera que los órganos sexuales de cada persona tienen un diseño y tienen un propósito como todo lo demás y funcionan perfectos. La homosexualidad es considerada por muchos como un asunto conductual. Hay una gran incidencia en la mayoría de los casos estudiados y es la relación de los hijos con los padres. El cariño, el amor, el ambiente, violaciones, confusión y no orientación. A nivel de la psiquiatría, la gran mayoría de las teorías de Sigmund Freud dicen que no se conoce estudio donde varones homosexuales tengan una buena opinión de sus padres. Posiciones respetadas y analizadas que muchos botan por la borda. Eso no quiere decir que no hayan casos particulares donde haya una buena relación, pero cuando eso no es una realidad general, eso no se puede tomar como referencia. La psicología ha observado que la homosexualidad no es una condición, es un comportamiento. La homosexualidad es una conducta aprendida de experiencias dolorosas en la gran mayoría de los casos. Hay experiencias que en la niñez, en la etapa de 4 a 7 años, pueden generar cambios en la estructura cerebral en esta área de la sexualidad, por lo que eso puede llevar a mantenerse hasta la adultez, pero que tomando en cuenta el conocimiento que tenemos sobre la genética y cromosomas, ningún ser humano nace homosexual, sino que luego, producto de experiencias o ambiente, pueden cambiar su conducta sexual a una no natural. Yo no podría decir que mi experiencia se pueda añadir como un hallazgo de la ciencia social, pero leyendo a los expertos, puedo decir que los casos de personas cercanas que he conocido afirman lo que ellos están diciendo. Todos los homosexuales, tanto de mujeres como de hombres que he conocido, su causa se describe perfectamente en todo esto que dicen los psicólogos y antropólogos. Su origen es de ambiente, de traumas, de abusos de la niñez, falta de afecto paterno, etc. El doctor Hugh Neuch de la Universidad de Illinois reportó en el año 2006, luego de haber realizado un estudio de 1,000 casos, que el 61% de ellos tenían HIV positivo. De hecho, es la única población de VIH que sigue en aumento. Infección en los hombres, aumento de sífilis, infecciones en el tracto urinario, carcinoma o cáncer en el ano, mujeres con vaginosis bacteriana, un tipo de infección, la mitad de ellos hacen uso de drogas también. Y en esos 1,000 casos se observó violencia muy latente que ha afectado su vida. Y también muchos de ellos con abuso sexual a temprana edad. Además, según la Sociedad Americana de Psiquiatría, son una población bastante proclive al suicidio. Y esto es solo la punta del iceberg que podemos ver de los miles de aspectos negativos que se tiene de este estilo de vida, que permea a todos los que la viven. No en la misma medida e intensidad, pero ninguno se escapa de las consecuencias de vivirlo desde el punto de vista físico y psicológico. Por ahora creo que he hablado suficiente, o al menos les he dado una idea bastante clara sobre las razones médicas, naturales y psicológicas del por qué la homosexualidad no es buena para el individuo. Y que Dios, quien conoce su creación, sabe lo que es mejor para ellos. Dios no quiere cambiarle la vida a algunos para que dejen de ser homosexuales nada más.
Dios te dice que Él ha dado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar, pagando la deuda que hace disponible el perdón y libertad del pecado que nos condenaba. Si lo crees en tu corazón, ha brillado sobre ti la luz del Evangelio. Y mi oración es que no lo rehúses para condenación. Señores, el tratamiento de este tema no fue con el fin únicamente de heterosexualizar a los homosexuales, como si fuera el objetivo del mensaje de nuestro Evangelio. Porque aún el infierno estará lleno de muchos heterosexuales también. El abordar los aspectos médicos y toda la explicación científica que se pueda tener sobre este tema es una manera de sacar a la luz una mentira que probablemente muchos homosexuales se lo han creído, dejándolos allí en ese mundo insatisfactorio en el que vive. Es una forma de mostrar amor hacia esas personas que tienen mucho que pensar sobre su sexualidad y lo que están haciendo con su cuerpo. Por supuesto, para que entendiendo, principalmente puedan ver el amor de Dios sobre su creación al querer guardarla cuando en su palabra exhorta en contra de esta conducta, que no se trata de discriminar o que estamos faltando al amor, más bien se trata del verdadero amor. Claro que también al hablar de estas cosas, también va a capacitar a algunos para poder ayudar a otros, o también a desenmascarar la mentira que muchas veces se repite en nuestros lugares de trabajo, en las redes sociales, en conversaciones con nuestros amigos o con nuestras familias. Una hermosa oportunidad para darles amor, mostrándoles la verdad, convirtiéndose esas conversaciones en ese trampolín perfecto para hablar sobre la cruz, sobre nuestro pecado, sobre Jesucristo, el Hijo de Dios. Como habrán notado, no abordé el tema tocando los fundamentos bíblicos sobre esto, pero creo que habiendo dejado esta base, comprenderán mucho mejor que la verdad de la palabra de Dios nunca se contradice con la realidad. Y eso lo dejaré para otro episodio si Dios lo permite. Recuerde que puedes tener contacto conmigo, hacer preguntas, comentarios en Facebook, en CrossExamine en español, en nuestro canal en YouTube de CrossExamine en español, en la cuenta de Yo Soy Jorge Gil en Instagram y también mis cuentas personales que pueden buscar por mi nombre, María Andreina Cerrada, en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma le estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, reciban de mi parte un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de CrossExamine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.